Muy buenos días. Como bien lo dice Joan Subirats, nuestro invitado a esta conferencia, más que atravesar una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Lo anterior es consecuencia de importantes transformaciones e implica cambios en los paradigmas bajo los que funciona la sociedad en la actualidad. En este contexto es perentorio para la academia preguntarse sobre su papel en la formación cívico-política y ciudadana de los jóvenes. En el mundo actual, las instituciones de educación superior no solo tienen la responsabilidad de transmitir los conceptos propios de cada área del conocimiento, sino que se hace necesario, además, brindar los elementos para educar en valores, forjar el criterio, fortalecer una cultura ciudadana. En últimas, para formar personas integrales, conscientes de su papel en la sociedad y comprometidas con el progreso de la misma. Se trata de un proceso a partir del que los intereses colectivos priman sobre los individuales y se toma conciencia de los derechos de cada uno, así como de las responsabilidades que conllevan las libertades, de la formación de una ciudadanía que no permanezca indiferente ante los problemas sociales y contribuya de manera participativa a la solución de los mismos a través de la formulación de propuestas pertinentes. Asistimos a transformaciones dadas por la globalización que no solo generan nuevas dinámicas y coyunturas, sino que obligan a la formulación de preguntas orientadas a repensar el papel que cada uno juega como ciudadano dentro de la sociedad. Para tener una visión más amplia acerca de la formación cívico-política y ciudadana, nos acompaña Joan Subirats, nuestro invitado de la Cátedra Medellín-Barcelona, a quien le damos la más cordial bienvenida. El señor Subirats es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la misma institución. Es el fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se desempeña como investigador y catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Ha realizado diversas investigaciones sobre gestión y políticas públicas, gobernanza, exclusión social, innovación democrática, sociedad civil, participación ciudadana, globalización y gobierno multinivel. Sus investigaciones han sido publicadas en diferentes revistas especializadas y ha escrito de manera permanente para el periódico El País de España, medio del que es colaborador. Además, es editor de la Revista Española de Ciencia y Política y hace parte del consejo de un gran número de publicaciones especializadas. Su trayectoria le ha permitido coordinar diferentes grupos de investigación en Europa y América Latina, y su amplia experiencia docente lo llevó a ser parte de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Joan Subirats es además miembro de la Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional, del Colegio de Economistas de Cataluña y del Grupo Europeo de Administración Pública. Bienvenido. Bien, buenos días a todos y a todas y gracias tanto a EACIT y a la Cátedra Medellín-Barcelona por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros algunas reflexiones en torno al tema de la formación cívico-política y la ciudadanía. Es un tema, evidentemente, para mí central, muy significativo y que está actualmente, diríamos, es plenamente vigente, como antes se comentaba, en lo que yo considero un momento de transición, de interregno, ¿no?, entre una época y otra. Tiene mucho que ver el concepto de la formación cívica, lógicamente, con el concepto de ciudadanía, ¿no? Creo que este es un primer elemento central. Diríamos que si queremos formar en civismo, ¿no?, en civilidad, ¿no?, a las personas, es para que sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus deberes, para que sean plenamente conscientes del hecho de ser ciudadanos. Hay un valor histórico, por lo tanto, en el concepto de ciudadanía que relaciona ese concepto de ciudadanía con la existencia de derechos y deberes por el hecho de formar parte de una comunidad, por el hecho de formar parte de un país, de un ámbito territorial determinado en el cual uno es al mismo tiempo, digamos, sujeto y objeto de obligaciones, ¿no? Sujeto de derechos y objeto de obligaciones. Al mismo tiempo, normalmente se considera que
que el concepto de ciudadanía está vinculado, expresa también el debate entre el papel del Estado y el papel de la sociedad, ¿no? El ciudadano, digamos, el estatuto del ciudadano expresa normalmente, pone de relieve en qué momento, de qué manera se dan las condiciones de relación entre el hecho de formar parte de una sociedad y cómo el poder que está presente en esa sociedad tú puedes intervenir en él o no. Un tercer aspecto, creo, importante del concepto de ciudadanía es la idea del grado de implicación en los asuntos colectivos, ¿no? Un país que tiene un nivel alto de civismo implica que su ciudadanía, es decir, las personas que forman parte de esa sociedad, se sienten corresponsables con lo que ocurre en esa sociedad, ¿no? Este sería un tercer aspecto, desde mi punto de vista, importante en esa idea de ciudadanía y de civismo, ¿no? Creo que este tema está despertando, el tema de ciudadanía, el tema de civismo, y yo creo que no es casualidad que hoy lo estemos discutiendo aquí en EAFIT, porque es una discusión que está planteada hoy en todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que en Gran Bretaña una de las grandes, digamos, iniciativas del gobierno Cameron, siguiendo en parte la línea trazada por Tony Blair con la tercera vía, ha sido la idea de la Big Society, ¿no? De la idea de que la sociedad tiene que tener más responsabilidades en la gestión de los asuntos colectivos. Decía que la idea de ciudadanía y de civismo está despertando un creciente interés, en Europa al menos claramente. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay dudas sobre el grado de papel, el papel, ¿no? sobre la relevancia del papel que tienen que tener los poderes públicos, las instituciones públicas, versus el papel que tiene que tener la ciudadanía a la hora de resolver los problemas colectivos, ¿no? Diríamos, para decirlo simplemente y llanamente, que venimos de un conflicto entre siglo XIX y siglo XX, que ha sido el conflicto entre qué papel tenía que tener el mercado y qué papel tenía que tener el Estado en la resolución de problemas colectivos, y estamos entrando en un escenario en el cual ese binomio se está complicando, ¿no? Y de alguna manera hay más interés para saber qué papel puede tener el Estado, los poderes públicos, qué papel le toca a las empresas, pero qué papel puede tener también el común, ¿no? Lo común, la idea de lo colectivo, ¿no? Por lo tanto, reivindicando algo que creo que para mí es muy importante, reivindicando esa idea de que lo público no se agota en lo institucional, ¿no? Sino que la esfera de lo público es esa esfera que pone de relieve la capacidad que tiene una comunidad para enfrentarse a los problemas colectivos que le afectan. Eso evidentemente incorpora a las instituciones, pero no agotan las instituciones esa esfera de lo público, ¿no? Yo creo que esa sería una mirada que nos podría situar, por lo tanto, la idea de civismo, de capital social, no como algo, por así decirlo, defensivo, sino como una forma de protagonismo social ante esos problemas. No es, por lo tanto, casual que, por ejemplo, en los últimos años el texto Making Democracy Work de Robert Putnam, ¿no? Que de alguna manera fue la puesta de largo del concepto de capital social, que no es propiamente de Putnam, ya lo teníamos en Coleman, estaba en Bourdieu expresado de otra manera, en Granovetter, etcétera, etcétera. Es decir, que había, digamos, expresiones de la idea de capital social anteriores, pero lo que hace Robert Putnam es convertirlo en un mensaje muy potente, en una capacidad de expresión de los problemas contemporáneos. Robert Putnam, como sabéis, hizo este libro Making Democracy Work a partir, ¿no?, del análisis que había hecho anteriormente de lo que ocurría en las regiones italianas, ¿no? Y lo que vio, es decir, para intentar entender por qué, digamos, por ejemplo, la Emilia-Romagna, ¿no?, que es una región del norte-centro de Italia, funciona mucho mejor, ¿no?, que Sicilia, Calabria o Basilicata, ¿no?
lo que intentó analizar Robert Putnam es las razones que explicaban aquello, ¿no? Porque teóricamente se había dicho, no, la Emilia-Romagna funciona mejor que el sur, por ejemplo, de Italia, porque ha tenido una gran presencia el Partido Comunista en la Emilia-Romagna. Se llamaba la Bologna, que es la capital de Emilia-Romagna, se llamaba la Città Rossa, ¿no? La ciudad roja, ¿no? Porque siempre había sido dominada por el Partido Comunista. Y él intentó demostrar, con notable éxito, creo yo, con una serie de indicadores, ¿no? En un libro anterior a Making Democracy Work, que era La Pianta e le Radici, ¿no? Que hizo con un par de colegas italianos, ¿no? Leonardo y Nanetti, intentó demostrar que la base del éxito de la región de Emilia-Romagna no era tanto quién gobernaba, sino la capacidad de protagonismo, de fuerza que tenía la sociedad civil, que era, digamos, que se expresaba en la ocupación del escenario público, ¿no? Por ejemplo, una característica muy interesante era que las empresas de Emilia-Romagna entre sí competían, pero que cuando tenían que competir hacia el exterior se unían. Es decir, que empresas que, digamos, internamente eran capaces de competir, ponían recursos juntos para poder competir hacia el exterior. ¿Cómo se expresa? Es decir, ¿qué es lo que explica eso? Según Putnam, una palabra clave es confianza. Si hay confianza en los otros, de tal manera que piensas que puedes fiarte de ellos, tú serás más capaz a veces de competir, a veces de colaborar. ¿Qué pasaba, en cambio, en la tradición más del sur de Italia? Era una tradición más familiarista, en la cual la gente tenía tendencia a solo fiarse de aquellos con los cuales les unía lazos de sangre. Y por lo tanto no se fiaban de nadie con el cual no tuvieran ningún tipo de vínculo de consanguineidad. Evidentemente, por ejemplo, no es ninguna casualidad que la mafia, como sabemos, se le llama a veces la Cosa Nostra o la familia, ¿no? Es decir, la familia en el sentido de aquello que articula con quienes te puedes fiar, ¿no? Si os acordáis de la película El Padrino, ¿no? Pues el propio concepto del padrino ya expresa una idea de familiaridad, ¿no? De familia, ¿no? Alguien al cual tú le honras, ¿no? Con respeto, y él te premia si tú eres fiel a sus designios, te premia con sus favores, ¿no? Y no es una relación, por lo tanto, de igualdad, es una relación jerárquica y de consanguinidad. Según él, esto hacía que la parte del norte de Italia tuviera mucha más capacidad de desarrollo económico y de progreso, porque la confianza le daba alas para que ello fuera así, y en cambio en Sicilia o en Calabria, cuando las empresas adquirían un cierto tamaño, ya no pasaban de ese tamaño porque no se fiaban de nadie que no fuera de la familia. Y esto generaba un menor desarrollo económico, ¿no? Yo creo que este es un tipo de debate que, fijémonos, que es perfectamente trasladable a otros contextos, no solamente al italiano, ¿no? De hecho, en mi caso, por ejemplo, yo hice un trabajo intentando aplicar ese concepto a España, donde se veía claramente que las tradiciones de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, de Extremadura, de Galicia eran muy distintas, y los indicadores que Putnam utiliza para comprobar eso servían, ¿no? con cierta adaptación al caso también español, ¿no? Eso luego se trasladó por parte de Putnam a un libro muy famoso que se llamaba Bowling Alone, ¿no? El hecho de... Él ponía de relieve que el declive en Estados Unidos, ¿no? El declive que él caracterizaba de Estados Unidos como país, era que cada vez la gente desconfiaba más unos de otros. Y la expresión de esto es que iban a jugar a los bolos, ¿no? Iban a hacer bowling solos, no iban en compañía, ¿no? Esto es una, si queréis, es decir, en el caso italiano, él, en vez de hablar de bowling, hablaba de la cantidad de juegos de cartas que se vendían, porque decía que si la gente compraba juegos de cartas, entonces quería decir que tenía que jugar con alguien, a no ser que hiciera solitarios, claro, ¿no? Pero si jugaba con cartas con alguien, pues esto quería decir que había una relación, unos vínculos, ¿no? Yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque pone de relieve algo que también, por ejemplo, el republicanismo, ¿no? La teoría republicana pone de relieve, ¿no? La idea de la construcción de esa idea, o Habermas cuando habla de esfera pública, ¿no? De espacio público, de deliberación, también pone de relieve. Es decir, tenemos varias, digamos, llegadas, ¿no? Conceptuales, analíticas, a un mismo espacio, digamos, de concepto, que es la idea, el valor de la
el valor de la ciudadanía. Si hacemos una mirada histórica, ¿no? No muy larga, porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero si hacemos una cierta mirada histórica del concepto de ciudadanía, diríamos que el momento en que encontramos el surgimiento de ese concepto y lo vemos plasmado en la historia política de la humanidad es básicamente dentro de la lógica, digamos, eurocéntrica o estatocéntrica, ¿no? Que podemos tener desde el mundo occidental, es en la transición del Estado absoluto al Estado liberal, ¿no? Por ejemplo, las revoluciones burguesas, ¿no? De 1689 en Inglaterra o de 1789 en Francia, o el proceso de independencia americana, ¿no? En esos momentos de transición del Estado absoluto al Estado liberal encontramos, ¿no? Momentos en que aparece la idea de ciudadano. En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña, a través de la fórmula famosa del no taxation without representation, ¿no? Es decir, no aceptaremos que tengamos que pagar impuestos si no tenemos representación, ¿no? Por lo tanto, si nosotros somos, digamos, objeto de las políticas porque tenemos que pagar lo que cuesta la guerra contra no sé quién, ¿qué hace el monarca? ¿Qué decide el monarca de manera unilateral? Entonces, si nosotros tenemos que contribuir a esa decisión del monarca, nosotros no queremos ser solamente objeto, queremos ser sujeto de esas decisiones y queremos también tener representación. Queremos que nuestra voz cuente. En el caso de la Revolución Francesa fue la famosa diatriba o manifiesto de l'Abat Sieyès, ¿no? Sobre el tercer estado, ¿no? Es decir, ¿no? Nosotros no somos todo, y en cambio no somos nada a la hora de decidir, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos que se nos reconozca ese estatus, ¿no? de ciudadanos. Y no es por casualidad que la primera declaración de derechos del hombre, del ciudadano, aparezca, digamos, en la Revolución Francesa. Y, de hecho, en esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se habla muy claramente de la importancia de los derechos, ¿no? De los derechos que tienen persistencia y existen, que tienen vida propia, ¿no? En el caso de la Revolución Americana, yo diría que es mítica, ¿no? la frase con la que empieza la Constitución americana, ¿no? We the people, ¿no? Nosotros, ¿no? Somos el pueblo y nosotros decidimos, ¿no? Darnos esa Constitución, ¿no? Fijemos, por lo tanto, que la mirada es una mirada en la cual el poder ya no parte de lo absoluto, ¿no? No es una mirada, digamos, de origen religioso del poder o histórico, sino es una mirada antropocéntrica, ¿no? Es una mirada que viene de la propia gente, ¿no? El poder surge de la propia estructura social. Y no es casualidad, por lo tanto, que toda la fase del siglo XIX sea la fase de proclamación de derechos, ¿no? Intentar, digamos, demostrar, y es la transición de los estados absolutos en general al estado liberal, con un problema, ¿no? Con un problema clave que empezamos a detectar enseguida, que una cosa es proclamar los derechos y otra cosa es ejercerlos, ¿no? Entonces, bueno, we the people, pero ¿quién es el we, no? O digamos, no taxation without representation, pero ¿quién está representado, no? Por ejemplo, inmediatamente sabemos, ¿no? Si habéis estudiado mínimamente historia política, sabréis pues que no existía el sufragio universal, ¿no? Sino que estábamos en una situación de sufragio censitario, ¿no? Solamente votaban aquellos que tenían una cierta cantidad de renta, ¿no? Un cierto nivel, ¿no? Como decía Locke, ¿no? En sus análisis del estado de naturaleza y en sus trabajos sobre la conformación política del Estado liberal, había gente que había perdido su riqueza a lo largo del tiempo, desde el estado de naturaleza en que todos éramos iguales hasta la actualidad, y esa gente que no tenía propiedad, si alguien no tenía propiedad, no era plenamente un ciudadano y por lo tanto tenía que ser objeto de administración, no podía ser sujeto. ¿Y eso qué implicaba? Pues que solamente votaran los que tenían propiedad, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Irlanda, durante una buena época, una persona tenía tantos votos como casas tenía, como propiedades tenía, ¿no? Por lo tanto, había una idea de discriminación basada en la riqueza o basada a veces en el conocimiento, ¿no? No sé si sabéis, por ejemplo, que hasta bien avanzado el siglo XX, los licenciados de Oxford y Cambridge, su voto valía el doble
que el resto de mortales, ¿no? A lo mejor aquí podríamos decir que los licenciados, los egresados en IAFIT, su voto valga el doble, no sé, podemos pensar en algo así. Supongo que no sería bien recibido por el resto de sociedad, digamos, colombiana, ¿no? Pero imaginémonos que esto se daba sobre la base de que había una excelencia, ¿no? Había algo que no podía igualar a las personas entre sí. Yo creo que eso nos demuestra, ¿no? Nos pone de relieve que una cosa es proclamar derechos y otra ejercerlos. Una cosa es declarar, ¿no?, que todo el mundo es igual y otra que esa igualdad sea efectiva, ¿no? Dentro de la idea de tercer Estado, no todo el mundo tenía las mismas razones, como bien pusieron de relieve. En Inglaterra, pues lo que significó los levelers y los diggers, ¿no?, en la Revolución Inglesa, o la conspiración de los iguales en la Revolución Francesa, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en datos, ¿no? Yo me acuerdo de un libro muy interesante de un profesor español, Manuel Baibé, que hizo un análisis del siglo XIX diciendo que todos los derechos y libertades que proclamaban las constituciones liberales durante el siglo XIX en España, desde 1812, que es la primera constitución, digamos, liberal en España, hasta el inicio de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, el 90% del tiempo, decía este profesor que analizó esta secuencia histórica, son 100 años, el 90% del tiempo los derechos y libertades proclamadas no se podían ejercer porque había estado de excepción. Y cuando no había estado de excepción, había golpe militar. Por lo tanto, las constituciones iban proclamando derechos y libertades, pero la ciudadanía... Por ejemplo, los dos grandes partidos durante el siglo XIX en España, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Cuando gobernaba el Partido Conservador votaba el 0,5% de la población. Cuando gobernaba el Partido Liberal el 1,5% de la población. O sea, la diferencia entre conservadores y liberales es la que en un caso votaba el 0,5% y en otro caso el 1,5%. Pero el 98,5% nunca votaba si gobernaban los conservadores o si gobernaban los liberales. Por lo tanto, digamos, esto pone de relieve que por mucho que se hablara de ciudadanos y de we the people, luego en la práctica, ahora hace 50 años de la declaración de Martin Luther King sobre, ¿no? I have a dream, ¿no? Bueno, la Constitución americana durante muchísimos años hablaba de we the people, pero los afroamericanos no eran the people, no eran we, ¿no? Por lo tanto, digamos, constantemente vemos la distancia, ¿no?, entre lo que se proclama y lo que se practica. En educación todos sabemos que es muy distinto lo que el profesor explica y lo que a lo mejor luego hace. ¿A quién creemos más? ¿Al profesor lo que explica o lo que hace? La gente sabe que es mejor fiarse de lo que hace que de lo que explica, ¿no? Por lo tanto, por mucho que el Estado proclame unas cosas y luego no se hacen, ¿no?, ese yo creo que es un punto importante, que explica el por qué a partir de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se procede a lo que llamaríamos la democratización del Estado liberal. Cuando hablamos de la democratización del Estado liberal, estamos diciendo, oiga, vamos a hacer que esto se convierta un poco en realidad, ¿no? Vamos a luchar, ¿no? Y evidentemente el poder no lo hizo gratuitamente, ¿no? Tuvo que ser la gente la que reclamara que esos derechos se pudieran ejercer. Los derechos políticos de manifestación, de expresión, de opinión, la capacidad de organización en partidos políticos, que estaba negada, y por lo tanto eso empezó, digamos, la reivindicación de una ciudadanía plena empezó por la parte, digamos, de representación, de voz, de que la gente tuviera voz en la sociedad, de que la gente que no había tenido voz se la escuchara. Esto es muy importante. Todos tendremos que pensar en nuestras sociedades si hay gente a la cual la hemos silenciado, si no hay voz. Porque por mucho que hablemos de democracia, si hay gente que considera, ¿no?, por ejemplo en España, yo no sé los datos en Colombia, en España os puedo decir que hay una correlación absoluta entre nivel educativo y nivel de renta y abstención. Cuanto menor el nivel educativo y menor nivel de renta, menos vota la gente. Esto es gravísimo, porque quiere decir que esa gente considera que su voz ni se oye ni va a ser escuchada, por lo tanto que le da igual el funcionamiento del sistema político, ¿no? Creo que estos son elementos que demuestran, ¿no?, la importancia de esa idea de democratización, de hacer efectiva
esa realidad, ¿no?, proclamada en las leyes y en las normas y en la Constitución, ¿no? Diríamos que si la primera revolución industrial fue la expresión del cambio del Estado absoluto al Estado liberal, la segunda revolución industrial, la de principios del siglo XX, la del Fordismo, expresa muy bien esa idea, ¿no?, también en el consumo, ¿no?, pasar del consumo como para pocos al consumo de masas, ¿no? El Fordismo es también la expresión de que todo el mundo podía acceder a un Forte de color negro, ¿no?, bueno, a un coche, a un carro, ¿no?, a una serie de productos de masas que antes no tenían acceso. En el ámbito político también se expresaba en la idea de que todo el mundo podía tener el derecho a decidir y a hacer oír su voz, ¿no? Y esto empezó a cambiar o a transformar un elemento que también para mí es clave del concepto de ciudadanía, que es no imaginarse que la ciudadanía solo consiste en el ámbito y en la esfera política, también en la esfera económico y social. Digamos, democratizar una sociedad no quiere decir solamente que todo el mundo pueda votar. Cuando digo todo el mundo, me refiero también a hombres y mujeres. Por ejemplo, evidentemente el sufragio universal empezó siendo masculino. Digo evidentemente porque en aquel momento parecía que era lo natural, ¿no? Aquí creo que en Colombia las mujeres empezaron a votar hasta el 47 o algo así, ¿no? Hasta el 57, ¿no? En el caso de España fue en el año 33, ¿no? Pero, digamos, mucho más tarde que, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, donde empezaron a votar a principios de siglo, gracias al trabajo de las sufragistas, ¿no?, de las personas que se movilizaban para conseguir el voto de las mujeres, ¿no? Claro, pero esto, digamos, ciudadano no solamente es ser el que vota, también, ¿por qué no? Es difícil ser ciudadano si no comes, ¿no? O es difícil ser ciudadano si no pueden sanarte cuando estás enfermo. O es difícil ser ciudadano si no tienes acceso a la educación. Es decir, ¿en qué consiste la ciudadanía? No solamente son derechos políticos, son derechos también económicos, sociales. Es decir, a partir de principios del siglo XX vemos cómo hay, ya existía un poco en Bismarck, en Prusia, años anteriores, hay una presencia constante de la reivindicación no solamente de carácter político, sino también económico y social. Y cuando hay expresión política, esa expresión política pone de relieve que lo que falta es igualdad, no solamente libertad. Es difícil, digamos, que la libertad sirva para algo si no existe niveles de igualdad, de satisfacción, ¿no?, existencial básica, ¿no? Por lo tanto, ese es otro aspecto que en la historia de la ciudadanía, en la historia de los derechos y deberes de los ciudadanos, encontramos como un punto también importante. Por lo tanto, ahí es donde vemos, digamos, la importancia de la salud, de la educación, de la autonomía, ¿no?, que será un factor clave de la idea de ciudadanía, ¿no? Un ciudadano es aquel que es autónomo, y para ser autónomo necesito tener unos mínimos vitales garantizados, ¿no? Si no, no soy autónomo, soy dependiente. Por lo tanto, la ciudadanía, por lo tanto, no es expresión solamente política, es expresión también socioeconómica, ¿no?